Tú no te puedes quedar ahí esperando. Tú tienes que ir tras el sueño que Dios colocó en tu corazón. Pero Dios hoy va a levantar un ejército acá. Muy bien, vamos a ir a la palabra de Dios, Evangelio de Juan, capítulo 7, si son tan amables. Muy bien, dice el verso 37, en el último y gran día de la fiesta. Bueno, quiero decirles que esa fiesta era la fiesta de los tabernáculos, una fiesta que era de mucho gozo, de mucha alegría para Israel, muchísima alegría. Esa fiesta fue entregada en el desierto cuando ellos salieron de Egipto. Dios les dijo, se van a gozar 7 días. Van a hacer una fiesta. ¿A cuántos les gustan las fiestas? Pero no las del mundo, no, las fiestas con el Señor. 7 días era la fiesta. Y cuando terminaban los 7 días, se prolongaban otros 7 días más. Era solo alegría, gozo, comida, bebida, alabanzas a Dios. Eso era, mejor dicho, tremendo. Y esa tradición fue guardada por los judíos. Y en esa fiesta estaban, esa fiesta de alegría, supuestamente, según decretó Dios, cada vez que ellos se alegraran, Dios se alegraba con ellos. Cada vez que ellos se gozaban, Dios se gozaba con ellos. O sea que cuando tú estás alegre, Dios se alegra contigo. Entonces dice, en el último y gran día de la fiesta, o sea el día 14, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Ya cuando iba a terminar la fiesta, el Señor dice, si alguno tiene sed de Dios, venga a mí y beba. O sea, no tiene por qué acabarse la fiesta. Esa palabra a mí me impactó muchísimo. ¿Por qué se tiene que acabar? Ya luego cada uno tomaba su camino para sus países. De hecho, todos los judíos viven en diferentes naciones, pero en esa fiesta todavía se reúnen, todavía existe la fiesta en Israel, los tabernáculos, vienen de todo el mundo y pasan 14 días ahí. Pero el Señor les dijo, ¿alguien quedó con sed de Dios? ¿Alguien quiere más? Venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyeren en Él. Si tú te quieres gozar con Dios, ven a Él. Y entonces correrán ríos desde adentro de ti. El Espíritu Santo estará fluyendo dentro de ti y tú sentirás como ríos. Pero el Espíritu Santo no es un río, pero es representado como un río para darnos a entender de qué se trata.
Cuando tú ves un río, en Colombia tenemos muchos ríos, muy hermosos. Entonces tú dices, yo cuando era pequeño, yo me bañaba en estas aguas, pero eso no es verdad. Porque las aguas que tú te bañaste no son las mismas que están corriendo ahí, son otras. Es el mismo río, sí, pero no son las mismas aguas. Ni siquiera por la tarde, si te vas a volver a meter al río, puedes decir, sí, yo ya conozco esta agua. No, esta agua no es, esa ya corrió, es otra. Lo que quiere decir el Señor es que cuando tú entras en la presencia de Dios, cuando tú tienes sed de Dios, entonces hay una fuente inagotable, totalmente renovada cada vez que tú entras. Es un río corriendo, aguas nuevas, algo nuevo está viniendo, todo el tiempo está viniendo algo nuevo. El que tiene sed. ¿Tú sabes cuando alguien tiene sed? Uno lo podía ver en Tierra Caliente. Cuando yo vivía en el llano, yo me daba cuenta quién tenía sed y quién no, porque aunque la gaseosa estuviera congelada, que se acostumbraba a vender así, y eso no salía nada, porque estaba taponada de hielo. Y la persona, ahora déjame meter el dedo, tenía sed, se veía. Cuando una persona tiene sed de Dios, también se ve. Está anhelando más. Dice, Señor, hoy me diste muchísimas cosas, hoy tengo muchas cosas en que pensar, pero hay más. Y cuando tú llegas a solas con Dios y pasas tiempo con Dios y Dios te visita y Dios te habla y Dios te revela, y al otro día dices, Señor, pero hay más. Y siempre vas a encontrar más. ¿Por qué se tiene que acabar si Dios tiene más? ¿Por qué tiene que durar 14 días si Dios tiene más? Yo quiero llevar a esta iglesia a que tenga sed, a que tú tengas sed, a que no seas un cristiano pasivo, a que no solamente te conformes con el domingo o cada 15 días o cada mes y te vuelvas un adicto de su espíritu. ¿Qué hacen los adictos? Hacen lo que sea, roban, estafan por mantener su vicio, porque su cuerpo se los pide, porque hay algo más fuerte que ellos. Tú tienes que ser adicto del espíritu. Yo quiero más, y Dios te da más, y luego dices yo quiero más, porque hay más, y luego recibes eso y dices pero yo quiero más, porque es una fuente inagotable. ¿Cuántos quieren ser sedientos? Apocalipsis capítulo 21. ¿Por qué se tiene que acabar, iglesia? ¿Por qué? Porque un avivamiento se tiene que acabar. Porque cuando Dios prende tu vida, luego al mes ya estás así apagado. Porque hay personas que ya vuelven atrás y dicen, ya no era como antes, pero no es culpa de Dios. No, si yo me enfrío no es culpa de Dios. Es que no lo estoy buscando. Es que no hay pasión. Pero nunca le puedes echar la culpa a Dios de que estás frío o estás tibio. No te equivoques. Hay una fuente, pero si tú no la buscas. Hay un río, pero si tú no te metes. Capítulo 21 de Apocalipsis dice: verso 6.
y me dijo: hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Esto lo dijo el Señor en la fiesta de los tabernáculos, pero aquí ya había sido recibido en el cielo. Aquí ya fue una revelación que tuvo Juan. Ya él estaba sentado en su trono y le dice a Juan: diles a ellos que si alguno tiene sed, yo le daré gratuitamente del agua de la vida. ¿Qué pasa cuando tú entras en el río de Dios? ¿Qué sucede allí? Todo lo que tú jamás habías imaginado, su presencia, su dulzura, su amor, su poder, todos sus atributos empiezan a ser manifestados hacia ti. Estaba un hombre sediento en el desierto, tal vez el hombre más sediento que yo he conocido en la Biblia, Moisés. Y él pasaba horas con Dios, días con Dios, 40 días con Dios, 21 días con Dios, y su gloria lo cubría. Pero él quería más. Piénsenlo, él estaba con Dios, escuchaba la voz de Dios. Dios le hablaba, le daba los mandamientos, las leyes, todo. Pasaba días completos con Dios, la nube lo cubría. Y un día Moisés le dice: Señor, no es suficiente, déjame ver tu gloria. Pero luego no la estaba viendo, pero él sabía que había más. Y entonces el Señor le dijo: espera un momento, Moisés, yo voy a pasar enfrente de ti y tú me vas a mirar, pero no me vas a mirar la cara. Y yo te voy a meter en una peña, en un hueco, para que no te vayas a morir cuando yo pase. Y entonces estaba allí la nube de Dios, la gloria de Dios, y Moisés allí metido en ese hueco. Y cuando pasa el Señor de espalda, y cuando Moisés lo ve, empieza a proclamar: Dios grande, fuerte, temible, tardo para la ira, grande en misericordia. ¿Quién le estaba diciendo eso a Moisés? Esa fue la revelación de Dios para él. Ahí lo conoció, ahí se dio cuenta de sus atributos, solo cuando él pasó. Dios grande, misericordioso. Pero el día que yo vi los ángeles de Dios, estaba en mi cama acostado, orando, y entonces tuve un éxtasis. Y yo comencé a sentir un terror y algo que me hundía en la cama y me hacía presión en el pecho. Y cuando vi descender del cielo unos hombres gigantescos de más de 3 metros, casi 4 metros de altura, fuertes, y se hicieron en un círculo y tocaron la tierra, ¡pum!, y se cimbró la tierra. Se movió toda la tierra. Y la voz que escuché que dijo: viene el Padre. Ellos hicieron el círculo. Y cuando empieza a descender el Padre, eso que yo sentía, esa opresión en mi pecho, se triplicó. Yo sentí que me iba a morir. Pensé que el corazón se me iba a parar. Y cuando vi descender al Padre y tocó tierra, ¡pum!, fue mucho más intenso.
Cuando yo vi a esos ángeles que se pusieron en línea, y la visión que siempre les he contado, ahí estaba una puerta y ahí estaba Junior con un pergamino predicando sobre el cielo y el infierno. Y cada vez que me acuerdo de eso, ustedes no se imaginan lo que yo sentí. Yo dije, Dios es terriblemente poderoso. Yo jamás lo había conocido así. Jamás se me había pasado por la mente que Dios fuera tan poderoso, tan terrible su presencia y tan grande su misericordia, que se fija en los hombres para predicar su palabra. Pero ¿saben algo? Hay más. Yo le digo, Señor, sí, tremendo esa experiencia fue. Todavía me acuerdo y digo, Señor, yo no te conozco todavía. Yo no sé ni siquiera quién eres realmente. Pero hay más. ¿Ustedes saben por qué esos ángeles hicieron un círculo? Porque nadie puede ver a Dios y vivir. Yo no lo podía ver. Hay más. Hay un hombre que tú puedes leer la biografía de Smith Wigglesworth, un joven al cual Dios usaba para levantar muertos, muchas resurrecciones en su ministerio. Y él hablaba de este tema y él les decía a la iglesia, él hizo como una oración de toda su vivencia. Y él le decía a la iglesia, yo quiero llevarlos a ustedes a un lugar en el espíritu de insatisfacción con Dios, un lugar donde ya nunca volverán a estar satisfechos, solo satisfechos con una satisfacción que jamás será satisfecha. Yo quiero llevarlos a un lugar donde ustedes puedan conocer a Dios en otra dimensión y cuando lo conozcan digan, pero hay más y yo quiero más. Hay más. Y cuando tú llegues ahí como Moisés a tener la gloria de Dios sobre tu cabeza, Moisés bajaba del monte y los hombres no lo podían mirar al rostro porque resplandecía como el sol, entonces le tocó colocarse un velo para poder hablar con la gente. Pero aún así él no conocía a Dios en su totalidad. Ese hermoso día cuando yo conocí al Espíritu Santo como una persona, impresionante. Ese día caí de rodillas llorando y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba y le decía, Señor, yo no te conozco, yo no sé quién eres, he predicado de ti, tengo los dones del Espíritu Santo, bueno, algunos de ellos he ministrado bajo la unción, pero yo no tengo ni la menor idea de tú quién eres. Y entonces entró él y se hizo en un rincón y yo pude sentir sus manos cómo me abrazaron, porque el Espíritu Santo es una persona. Y si estaba llorando ahí sí que casi me ahogo. Y él me decía, yo te voy a enseñar cosas que tú no conoces. Muchos de los mensajes que yo predico
Él me los enseñó ahí. Cuando yo iba a la Biblia, esas palabras que yo leía ahí tomaban vida. Y entonces pude escucharlo caminar. Y entonces yo subía donde mi mamá, que ella vivía en el tercer piso, y era una escalera de hierro con tablitas que ponían encima. Y yo daba un paso y yo escuchaba otro. Y yo lloraba. O sea, ¿cómo Dios va a caminar con un hombre? ¿Por qué? Pero hay más. Escuchar su voz. Cuando Él me hablaba y me decía todo lo que Él tenía proyectado para mí, me decía lo que tenía que predicar. Cuando se colocaba sobre mí en las noches, después de llegar cansado del trabajo, yo decía: Señor, ya oré, estuve a solas contigo, media hora, estoy cansado. Y me acostaba a descansar. Y Él venía sobre mí y me hablaba por las siguientes 8 horas. Y como decía David, y despierto y aún estoy contigo. Ahí estaba. Pero hay más. Hay mucho más. Y yo quiero más. ¿Tú quieres cambiar? Yo, las personas luchando. Cuando tú estás con Él, todo cambia. Ni siquiera es el esfuerzo por hacer algo. Moisés, dice la Biblia, que era el hombre más manso que había sobre la tierra. No había nadie como él en la tierra. Era el hombre más manso que existía. Pero él no fue manso toda la vida. Él siempre tuvo un carácter líder. Todo lo que ustedes ven en Egipto, la gran mayoría de esas construcciones fueron hechas a mando de Moisés, cuando él era hijo de la hija del faraón. Y cuando él quiso traer libertad a su pueblo, cogió a un hombre a golpes y lo mató. O sea que no era ningún manso. Pero cuando él se encuentra con Dios en la zarza, algo pasó dentro de él que lo hizo un hombre manso. Entonces yo veo a la gente que lucha y dice: yo por qué soy así, porque un día estoy bien, otro día estoy mal, porque mi carácter, porque todo, porque tú no le buscas. Porque no has permitido que Él te cambie. ¿Por qué nada me sale, pastor? Porque no es con ejército, porque no es con fuerza, es con su espíritu, ha dicho el Señor. No es lo que tú hagas, no es lo que tú digas, no es cuánto te esfuerces, es cuánto te rindas a Él. Yo un día le dije al Espíritu Santo: Señor, yo quiero conocer al Padre. Y ahora mi oración es:
Espíritu Santo, yo quiero conocer a Cristo. Me falta eso. Porque hay más. Hay mucho más. Yo simplemente quiero esta mañana que cuando tú salgas de acá, tu corazón lata por Él. ¿Qué importa? Él es lo único que importa. Él es todo lo que yo tengo. Sí, yo tengo mi familia, yo tengo mi esposa, tengo mis hijos, pero Él es lo único que yo tengo. Tienes que latir por Él. Entonces termino con esto, iglesia. ¿Por qué se tiene que acabar? ¿Por qué? Si tú tienes sed, vamos a Él y vamos a tomar todo lo que Él ha preparado para nosotros. Todo. Aleluya. Puedes colocarte en pie si quieres. Levanta tus manos. Dile: Señor, hay más. Hay mucho más. Llévame a ese lugar de insatisfacción, que nunca jamás esté satisfecho, jamás. Y no importa hasta dónde me lleves, siempre habrá más para mí, mucho más. Tú no te puedes quedar ahí esperando. Tú tienes que ir tras el sueño que Dios colocó en tu corazón. Pero Dios hoy va a levantar un ejército acá.